poderosas bendiciones. Háblanos, Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a mantener, oh Dios, en este tiempo, Padre, todo nuestro ser involucrado, cuerpo, alma y espíritu. Queremos ser, Padre, enriquecidos con tu presencia por medio de la enseñanza de tu palabra. Mira también a nuestros pequeños, oh Dios, que están en la parte superior de tu casa. Reconoces también, oh Dios, que ellos están, Señor, hambrientos de ti. Ministra sus vidas, oh Dios. No dejes a nadie sin tu poder, sin tu, oh Dios, presencia, mi Señor. Y que toda la iglesia pueda, Señor amado, ser edificada conforme, Señor, a lo que tú has dispuesto para este día. Que todo nuestro ser, pues, cuerpo, alma y espíritu, esté, oh Dios, dispuesto para recibir de ti, de tus más ricas y poderosas bendiciones. Te lo imploro, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Primer libro a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 11. Vamos por favor a meditar en la escritura, habiendo ya visto cada uno de los dones que se manifiestan, ¿sí? Desde el versículo número 8 al verso número 10. Dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted, mi querido hermano, ha sido un poquito, de pronto analista dentro de lo que es el texto de todos los dones, en función también de cómo se dio el inicio de este estudio, usted recordará que Pablo menciona ya, diríamos por quinta oportunidad, haciendo alusión de que todas las cosas provienen de un solo espíritu, o es dador de un solo espíritu. Si usted retrocede conmigo, por favor, venga conmigo a la palabra del Señor. Y nos dice, por ejemplo, en el versículo, acompáñeme, capítulo 12, por favor. Capítulo 12, verso número 4, dice el Señor, ahora bien hay diversidad de dones, y aquí quiero remarcar la enseñanza, pero el Espíritu, dice ahí, es el mismo. Si avanza un poquito más, ¿sí? En el versículo número 5 termina diciendo, pero el Señor es el mismo, también nos menciona en ese pasaje bíblico. Y de acuerdo también al al versículo número 8, en la parte final nos dice, según el mismo Espíritu, y el denominador común se va a repetir, como se lo he mencionado en diversas oportunidades. Pablo, mi amado hermano, usted recordará, cuando inicia la enseñanza, cuando recibe, en este caso sí, de parte de los corintios, diversas preguntas para que sean contestadas, recuerde el conflicto mayor o la intención mayor por la cual Pablo se ve obligado a escribir a los corintios. ¿Qué estaba pasando a los corintios? Usted recordará, ¿qué dificultades estaba pasando la iglesia de los corintios? Habían, ¿qué cosa entre sus filas? Divisiones, disensiones. ¿Usted recuerda eso? Muchos decían ser unos de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, de Cefas, otros de Cristo. Las divisiones dentro de la iglesia era penosamente el estándar que se podía ver, sí, dentro de la iglesia. Estas divisiones obviamente comenzó a generar partidismo. Al haber preferencia entre apóstoles en medio del pueblo del Señor, obviamente comenzaron también a haber diversas tendencias en cuanto a la teología, al estudio o al conocimiento de la Escritura. Cada quien comenzó de alguna manera a abogar por su propia fe. Cuando Pablo entra con esta carta, no solamente a detectar el mal, sino a corregir tales falencias, al topar o al estudiar con respecto a los dones, Pablo se ve forzado, se ve obligado a dejar entrever en medio de toda la congregación que todo procede de un mismo espíritu, a diferencia del criterio que ellos tenían en su mente y corazón al poner preferencias entre las doctrinas de los apóstoles. No que la doctrina haya sido diferente entre Cefas, Pablo o de pronto o cualquier otro apóstol, sino que ellos de sí mismos hacían de estos baluartes de la iglesia, hacían hasta, podría decirse, ídolos, teniendo de alguna manera mayor simpatía de unos y no tanto con otros. Mi amado hermano,
Pablo pues se ve obligado y dice en el verso 11 con respecto a esa primera gran referencia, dice en el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ahora, es menester, sí, dentro de este estudio, poder aclarar esta parte. Nos dice a manera simplemente de un extracto del versículo 11, Pablo enfatiza a que cada uno de los dones proviene de uno o el mismo Espíritu. Y esto usted ya lo ha podido analizar, repitiendo la idea varias veces para su confirmación. Pero todas estas cosas, como lo hemos leído, las hace uno y el mismo Espíritu. Ahora, de acuerdo a esta, diríamos, manera de ver, en ese sentido, la manifestación de los dones, debemos de primeramente sacar en limpio de que para la iglesia los dones espirituales no era algo raro. La manifestación de los dones del Espíritu Santo estaba en su apogeo, es decir, la iglesia tenía dentro de sí dones de sanidades, había don de lenguas, había don de interpretación de profecía, había don de interpretación de lenguas, había por así decirlo, todos los dones que el Espíritu Santo había provisto. Mas sin embargo, ese no era el problema, sino las pretensiones de tener el don. ¿A qué me refiero? Podríamos llegar a decir de una manera muy objetiva que los dones, o por lo menos unos cuantos de la iglesia, a su vez parecían tener pretensiones de superioridad por ser, en este caso, instrumentos del don, sí, diríamos dentro de la congregación. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? De pronto se me ocurre que los que tenían el don de lenguas se creían superiores a los que manifestaban el don de la profecía, o viceversa. Ese asunto, mi querido hermano, claro que traía así malestar o incomodidad dentro de toda la iglesia de Corintios. Es por ello que he podido de alguna manera así reflejar lo dicho a través de esta diapositiva. Considerando, dice en el segundo párrafo, la tendencia de la iglesia de Corintios, la división entre cristianos, la cual hizo que piensen separada o competitivamente acerca de los dones. A lo mejor los hablantes de lenguas pensaron que eran superior a los profetizadores o viceversa, como si los dones vinieran de dos fuentes diferentes. Es por ello que Pablo enfatizó a la iglesia que todas las cosas vienen o proceden de un mismo Espíritu. Podríamos llegar a decir que si algún don en particular se manifestaba, por ejemplo, el don de la profecía, ¿cuántos recuerdan qué implicaba el don de profecía? ¿O qué significaba el don de profecía? ¿Cuántos recuerdan la enseñanza? O por lo menos a breves rasgos en sí mismo lo que implica este don. Profetizar es anunciar o proclamar, ¿qué cosa? La palabra, sí, de Dios directamente al pueblo. Muchos podrían llegar a decir, yo tengo el don de profecía, es decir, a mí Dios me usa de manera directa y es superior de pronto al hablar en lenguas que ni siquiera podríamos llegar a ¿qué? A entender. Y de esa manera podría también tergiversarse de manera esencial lo que el Espíritu proveyó para la iglesia, no con ese objetivo, por lo menos no con ese tipo, diríamos, de tendencia, hablando de cómo se podría asimilar los dones del Espíritu Santo para provecho dentro del cuerpo de Cristo. Pablo pues se ve obligatoriamente en la necesidad de hacer hincapié en este aspecto en el verso número 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Sí? Versículo 11. Y obviamente repartiendo, dice aquí, a cada uno en particular, como lo dice la Escritura, como él quiere. Ahora, ¿qué buscaba el apóstol Pablo? Sino la unidad a través de la manifestación de ¿qué? De los dones. Hay una profecía, en el Antiguo Testamento, la cual por favor quisiera que me acompañe a leer. Allá en el libro de Ezequiel. El Señor en su debido momento tomó a este profeta y lo hizo, diríamos, de una manera muy especial para poder manifestar en medio del pueblo la unidad. Y lo hizo tomando varas o palos
sí, los cuales asemejó al pueblo y luego extrayó de ellos una preciosa lección. Acompáñenme por favor, Ezequiel capítulo número 37. Libro de Ezequiel capítulo número 37. Al Antiguo Testamento. ¿Lo tiene? En el versículo número 15, o desde el verso 15, voy a leer en adelante hasta el versículo 19. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Dice la palabra de nuestro Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo, ¿sí? Y escribe en él, recuerda, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Verso 16. Toma después, ¿qué dice? Otro palo y escribe en él, para José, dice aquí, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ahora, ¿a dónde apunta esta primera, diríamos, instrucción de Dios para Ezequiel, pero a su vez para el pueblo? De pronto, como para dejar remarcado de alguna manera, así, cómo estaban hasta ese entonces constituidas las tribus en cuanto a la afinidad. Usted, por ejemplo, recordará en el estudio que se dio en su debido momento en el libro de Josué, que luego, diríamos, antes de pasar el Jordán, 2 tribus y media se quedaron, ¿verdad? Porque el territorio que estaba en ese, diríamos, en ese sentido, durante todo este vasto territorio, era apropiado para ¿qué cosa? Para la ganadería, para la agricultura. Pero cuando los pueblos comenzaron a separarse por sus linderos, muchos de ellos hicieron alianza, es decir, que se buscaron mucho más que otras tribus, es decir, tuvieron mayor afinidad. Y eso puede pasar aún dentro de la iglesia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Aún dentro del cuerpo de Cristo, aquí mismo en la iglesia, casa de oración, mis amados hermanos, usted no se lleva con todos. Y no me va a dejar mentir. Usted no comparte con todos. De hecho, trata de armonizar su vida de pronto con otro que puede, con el cual usted puede llegar a tener afinidad, o diríamos de alguna manera, sí, algún aspecto de simpatía, en el cual le inspira confianza. Es ese hermano que sabe su problema, es ese hermano el que ora por usted, es ese hermano que inclusive usted le toca con confianza la puerta y él le pasa como de pronto la serie del Chavo del Ocho, le pasa la tacita de azúcar, le pasa el platito de comida. Es con ese grupo o persona con la que usted se identifica dentro del cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, pero más allá de la afinidad que puedan tener unos hermanos, unos pocos, o una tribu en el caso de Israel, Dios quiso establecer la unidad. Mira cómo se va a desarrollar ese texto bíblico más adelante, porque quiero llegar al verso 19. Dice la Biblia en el verso 17, ¿qué es lo que le mandó a hacer Dios a este profeta? Con estos palos que tenían inscritos los nombres, sobre todo de las principales tribus. Y digo principales por ser las más numerosas y las que más tuvieron protagonismo en el desarrollo del propósito de Dios en la tierra prometida. Verso número 17 dice, júntalos luego el uno con el otro. Estaba hablando de las varas o de los palos. Júntalos el uno con el otro para que sean, ¿qué cosa dice ahí la Biblia? Para que sean, dice ahí, uno solo, y serán uno, dice aquí, solo ¿en dónde? En tu mano, hablando de la mano de ¿quién? De Ezequiel. Amén. Ahora, cuando él hace esto, obviamente es mandado por Dios, pero lo hace públicamente en medio de todas las tribus. Cuando vamos al verso número 18, dice la Biblia, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Mira lo que responde, o lo que Dios le manda a responder, por medio del profeta al pueblo. Verso número 19, léelo por favor conmigo. Diles,
Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno, no varios, uno en mi mano. ¿Sí me está entendiendo? Esto mismo quiere el Señor para la iglesia del día de hoy. Más allá de las diversas capacidades o funciones que usted por el Espíritu pueda, de alguna manera, diríamos así, pueda visualizar o pueda exteriorizar dentro o fuera de la iglesia. El que predica no es más que aquel que de pronto no predica. El que ora tampoco es más o superior al que evangeliza. En el Señor o en la mano de Dios todos somos uno solo. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Es eso lo que Pablo quería dejar remarcado cuando escribe a los Corintios, haciendo alusión de que no importa los dones que se manifiesten en medio de la iglesia, todos proceden de un mismo espíritu. Y por ende, todos son para edificar un solo cuerpo. Amén. Entendamos esto, mi amado hermano. El Espíritu Santo no es superior a Cristo y viceversa. Si Cristo no es superior al Espíritu Santo y ambos no son superiores entre sí a Dios, todos trabajan de manera uniforme y todos lo hacen en armonía y en unidad. Jesús dijo de esa manera: mi Padre y yo somos, ¿qué dijo? Dos. ¿Qué dijo? Uno solo. Mi querido hermano, bien pudiera, diríamos, extenderse la enseñanza no solamente a la iglesia cristiana pentecostal o a la iglesia cristiana bautista o a la iglesia cristiana aliancista o cuadrangular. La iglesia en Cristo debería de ser una sola. Pero los hombres, los que conformamos la iglesia, hemos hecho separación entre, diríamos así, entre tendencia y tendencia cristiana. Hay muchos que simplemente por apatía, sí, de pronto al alboroto del hablar o manifestar un don, se sienten incómodos y dicen: yo no voy a esa iglesia porque ahí como que gritan mucho. O como que se oye de pronto un susurro que yo no entiendo y ahí no me siento cómodo. Y buscan de pronto una tendencia teológica, diríamos, más conservadora. Y dicen: no, yo creo que me identifico con el pueblo que es un poco más sereno en el asunto. Y se van de pronto a los aliancistas, que son obviamente en cuanto a doctrina eficientes, mas sin embargo en cuanto a la liturgia del culto son más ortodoxos, es decir, más apegados a lo antiguo, más conservadores. ¿Sí? Mi querido hermano, pero en la Biblia no vemos diferencia entre tendencia y tendencia. En la mano de Dios, como lo hemos leído en Ezequiel, somos uno o debiéramos ser uno solo. Y a la verdad, la manifestación del Espíritu no debería crear separación o distinción en medio de la iglesia. Seguidamente, mi querido hermano, si retomamos por favor, de hecho, el Nuevo Testamento. Acompáñeme por favor nuevamente a la carta de los Corintios, que es el texto inicial de estudio. Pablo manifiesta dentro del versículo 11, ya en la parte final del análisis de este versículo, repartiendo a cada uno, o sea, ese mismo Espíritu reparte a cada uno, dice la Escritura, como Él quiere. Ahora bien, mi amado hermano, es menester hacer un paréntesis en este versículo, en esta última parte del versículo. Me pareció muy provechoso hacer, diríamos, este pequeño énfasis. Como el Espíritu de Dios reparte de sus dones como a Él se le antoja, usted y yo debemos de saber que cualquiera dentro, eso sí, dentro del cuerpo de Cristo es candidato para manifestar el don. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir?
que usted no puede de alguna manera oponerse a que un hermano inclusive que puede ser que esté recibiendo a Cristo el día de hoy, ya mañana pudiera estar hablando en lengua, y usted que tiene como 10 años en el evangelio no habla ni bien ni el español. Sí me hago entender con respecto a esto. El Espíritu reparte como Él quiere y por ende a quien Él quiere. Y para ello, mi querido hermano, es menester hacer hincapié en lo siguiente. Dice en la parte superior, nunca se debería asumir que la evidencia de los dones, ojo, nunca se debería asumir que la evidencia de los dones son igual, eso sí, son igual a qué cosa, a madurez. Aquí sí no debe de haber, bajo ninguna circunstancia, un mal concepto o una mala concepción en lo que es manifestar un don y manifestar madurez. Una persona recién convertida, es decir, puede tener un día de ser salvo, puede manifestar uno o muchos dones espirituales. De hecho, mi amado hermano, cuando Pedro fue llamado a la casa de Cornelio, en esa casa, con una sola visita que recibió de parte de Dios a través del apóstol, mi amado hermano, toda la casa de Cornelio fue bautizada y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Sí? Mi amado hermano, todos comenzaron a manifestar dones del Espíritu Santo. Pero es verdad, todos manifestaron dones, pero no todos eran maduros en la fe. En cuyo caso, mi querido hermano, Dios, como lo he puesto acá, Dios puede y hace para su propia gloria y propósito el repartimiento de dones espirituales a aquellos que no son necesariamente formados o maduros en Él. Pero sí hay un gran requisito: todos tienen que ser parte del cuerpo de Cristo. Alguien que no es del cuerpo de Cristo no puede recibir los dones del Espíritu Santo. Así que usted tiene que, en ese sentido, hacer una gran separación. Usted podría escuchar en alguien o ver en alguien la manifestación de algún don espiritual, pero si no pertenece al cuerpo de Cristo, usted por sí mismo puede tranquilamente, con toda seguridad, desconfiar y negar de esa persona que viene ese don del Espíritu de Dios. Puede venir de cualquier lado, menos del Espíritu Santo. Puede venir de sí mismo. Ya hemos visto también cómo el hombre, tratando de engañar o tratando de manifestar de alguna manera falsamente, puede llegar a creer él y hacer creer a los demás que está hablando en lengua, pero simplemente es una frase aprendida y repetida para manifestar entre los presentes de que él también tiene un don. Mi amado hermano, las manifestaciones del Espíritu Santo penosamente pueden ser burladas por los hombres. Pero eso no significa que pertenezcan al cuerpo de Cristo. Hay muchos hombres que manifiestan, por ejemplo, el don de profecía sin pertenecer al cuerpo de Jesucristo. Se autoproclaman profetas. ¿Sí me está entendiendo? Salen en espacios televisivos, los ve por el internet, se manifiestan en el YouTube por toda, diríamos así, con todo su esplendor, pero nada hay, del Espíritu de Dios en sus vidas. Son charlatanes, son farsantes del Evangelio. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, este don, si bien es cierto, Dios lo reparte conforme a Él quiere, tiene esta característica en particular que está subrayada. Es dado muchas veces a personas que todavía no están formadas y que todavía no han alcanzado madurez. Pero no les exime de que puedan recibir, ¿qué cosa? Los dones. ¿Sí? Una persona tierna en el Señor, por así decirlo, puede recibir o manifestar más de un don espiritual. Y ahí, mi querido hermano, usted tiene que también en Dios actuar de una manera muy, diríamos así, muy madura. Dice la Escritura, ante esto, la dotación espiritual de algún don o dones no debería ser el criterio a observar para ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia. Y esto es muy, muy importante. De nada me sirve, de pronto,
llamar a alguien que hable en lenguas, que tiene don de sanidad, que tiene, mi amado hermano, de pronto don de profecía, interpreta lengua, a servir para que pueda ser alguien, diríamos, representativo en la iglesia. No es, de hecho, bajo ningún aspecto bíblico, requisito alguno de que si un don se debe de tener para poder servir. Sobre todo, ¿en qué? En el área, diríamos así, del liderazgo de una iglesia. Si usted me acompaña a los textos de referencia que están puestos en pantalla, sí, vayamos por favor primeramente a Primera de Timoteo en el capítulo número 3. Son otros los aspectos que se deben de considerar a la hora de ocupar un cargo al servicio de la obra. Primera carta de Timoteo, capítulo número 3. Veamos si es requisito esencial manifestar algún don de los que ya hemos estudiado, claro está, para poder liderar o para poder estar al frente de una congregación. Ya lo tiene, solamente lo voy a leer como referencia nada más, ¿sí? No los vamos a estudiar, solo a leer. Versículo número 1. Palabra fiel, es decir, digna de ser recibida. Si alguno anhela obispado, que es un sobrevedor, sí, de los hermanos en la iglesia, buena obra desea. Verso número 2. Pero es necesario que el obispo, ¿cómo debe de ser? Lea la lista, por favor. Irreprensible, es decir, que nadie te pueda llamar la atención. Segundo, marido de una sola mujer. ¿Para qué? Para que te dé la garantía de poder aconsejar a los matrimonios. Y esto es muy importante. ¿Cómo poder aconsejar a un matrimonio si has fracasado en el tuyo? ¿No le parece eso contradictorio de pronto, verdad? Debe de ser marido de una sola mujer. ¿Qué más? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no una persona, diríamos, inexperta, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pregunto, ¿cuántos dones espirituales fue requerido para un obispo? ¿Cuántos? Ni uno solo. Igual con el asunto del diaconado. Es idéntico. Ni uno solo. Tenga en cuenta, mi querido hermano, que las iglesias no pueden dejarse llevar por la manifestación de los dones para poder ser en quienes en este caso son usados por el Espíritu en eso, para poder ser usados en cargos sí, oficiales dentro de una congregación. ¿Sí? Tenga muy presente esto. Muchos líderes espirituales se pierden en cuanto al régimen bíblico y dicen, uy, esa hermanita que siempre anda hablando en lengua, ella me parece la más indicada para que sea maestra de la escuela dominical. Qué terrible error. Qué terrible error, mi amado hermano. Corintios capítulo número 12, si retomamos por favor. ¿Lo tenemos? Termino de leer esta última parte. Dios puede otorgar a cualquiera dones espirituales notables en un momento, pero carácter y madurez toman tiempo y esfuerzo en Dios. ¿Para qué? Para forjarse. Versículo número 12. Dice así la palabra. Porque así como el cuerpo, y da el ejemplo, es uno. ¿Verdad que sí? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros o muchas partes, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo, ¿qué dice la Biblia? Un solo cuerpo.
Usted y yo, mi amado hermano, somos de pronto muy diferentes en nuestras funciones. Una es mi función, otra es su función, ¿verdad que sí? Y cada uno, aun cuando pudiera hacer algo semejante al otro, por la forma en la que usted lo hace, ya le da una gran diferencia. Pregunto, ¿cuántos saben cocinar acá? A ver las damas. Y los varones, ¿cuántos varones cocinan también por acá? Perfecto. Y si a todos les pido que hagan arroz con huevo frito, todos lo hacen, ¿verdad que sí? Pero cada uno lo hace de una manera diferente, siendo el mismo platillo a comer. Unos dicen, va el arroz en un plato, ¿sí? El huevo se lo pone en otro platillo. Hay otros que preparan y lo sirven completo. Hay otros que les parborean un poquito de pronto se me ocurre de queso. No, cada quien le añade su propio estilo de pronto, ¿verdad que sí? Mi querido hermano, en Cristo dice la Escritura, sí, que si bien es cierto, muchos pueden manifestar dones. Y dones, obviamente, no todos, porque cada quien recibe el don que el Espíritu desea otorgar. No así a la hora de ser vistos de manera mancomunada. En Cristo todos somos vistos como parte de un solo cuerpo. Y eso me habla, mi amado hermano, de unidad. La iglesia es una, muy aparte de los dones que usted manifieste. Y si usted manifiesta un don y es usado por el Espíritu Santo para manifestar ese don, no puede ver con malos ojos al que no lo manifiesta. ¿Sí me está entendiendo? No puede minimizar a otra parte del cuerpo de Cristo. Si usted es, por ejemplo, dentro del cuerpo, se me ocurre solo una analogía nomás. Si usted es el corazón, que es un órgano importantísimo en el funcionamiento, sí, de nuestro cuerpo, porque él se dedica, ¿qué cosa? A bombear, ¿qué cosa? ¿Qué bombea el corazón? Sangre. ¿Y para qué la bombea? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué bombea la sangre? A ver, ¿qué una, para que no se coagule. Bueno, en parte. Pero en esencia, ¿para qué? ¿Qué lleva, mi amado hermano, la sangre? Oxígeno. Si el corazón no bombeara, el cuerpo no se podría oxigenar en todo su interior. Moriría, mi amado hermano, el cuerpo. Mi querido hermano, pero el corazón no puede ver con malos ojos al hígado. Porque a la larga necesita de él para poder limpiar, ¿qué cosa? La sangre. Y el hígado no puede ver con malos ojos a los riñones. ¿Sí me está entendiendo? Todos en el cuerpo ocupan una función, de pronto una función más importante que la otra, pero no así, ¿verdad? Una no te podría decir yo no te necesito. Sus 5 dedos de la mano no le podrían decir al pulgar, yo a ti no te necesito. ¿Cuántos trajeron su Biblia acá? Sí, trate de coger su Biblia entera, cierre la Biblia y trate de la de coger, sin el pulgar. Sin el pulgar. Álcela, cójala, láncela y vuelve a coger. No puede, se le cae. Esa es porque tiene la agarradera, bien. Usted podría tomar algo con la mano sin el pulgar. Si la lanza y la quiere coger, se le va a caer, se lo aseguro. Un dedo tan pequeño, pero al mismo tiempo tan necesario. Igual el pulgar solo no puede hacer nada si no tiene los otros dedos para poder funcionar. Mi querido hermano, así somos cada uno de nosotros dentro de la iglesia de Cristo. Nos necesitamos entre nosotros para poder funcionar, pero Cristo es la cabeza de este cuerpo. ¿Sí me está entendiendo? El Señor nos quiere en unidad y quiero por favor que me acompañe. En primera instancia, vayamos a la carta de los Filipenses. Carta de Filipos, ¿sí? A la iglesia de Filipos. Filipenses, en el capítulo número 2.
carta de Filipenses, capítulo número 2. Leamos por favor lo que dice del verso 2 al verso 4. ¿Ya lo encontró? Filipenses capítulo 2, verso 2 al 4. Decía el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia: completad, ¿sí?, mi gozo o mi satisfacción, decía Pablo acerca de la iglesia de Filipos. Completad mi gozo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo. ¿En qué sentido se refiere? Veamos. Primeramente, teniendo, ¿qué cosa debe de haber dentro de aquí del cuerpo de Cristo? Teniendo el mismo amor. ¿Amor por quién? Por el que está a mi lado. Él forma parte de ¿qué cosa? De tu cuerpo. Pregunto, ¿usted ama sus manos? Las damas aman sus uñas, por ejemplo. Hay unas que las aman tanto que cada semana les dan su tiempo. Me reservo qué podrían hacer con las manos, pero le dan su tiempo. Aman los dedos de sus pies y le dan su tiempo también. Se aman, ¿verdad? Hay quienes se dedican por horas en el rostro arreglándose para embellecerse, porque aman ¿qué cosa? Su cuerpo. Mi amado hermano, ¿ama usted al cuerpo de Cristo? Mire al que está a su lado. ¿Conoce el nombre de la persona que está a su lado? Mi pregunta, ¿lo ama? ¿Moriría, como dice mi hija, morirías por mí? ¿Moriría por su hermano que está al lado suyo? A ver, hoy quiero romper el hielo. Pregúntele al que está a su lado. Sí, obviamente al que no conozca. Pero si ve con el marido ya lo conoce, pues él no le pregunte. Vire al otro lado. Pregúntele cómo se llama. A ver, averigua el nombre. ¿Cómo se llama? No le pregunte al que conoce, pregúntele al que no conoce. A él pregúntele, ¿cómo te llamas? Y comprométase en esta noche con algo. Ore por ese hermano. El que ama a su hermano, ora por su hermano. Ya conoció a alguien nuevo. Mucha gente dice, hermano, que en la iglesia yo no me conozco con nadie. Obviamente no lo conoce porque ni siquiera se dispone, ¿verdad? No le da ¿qué cosa a su hermano? Tiempo para conocer. Tiene que dedicarle tiempo para conocer a su hermano. Y dice aquí la escritura en el versículo número 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo, ojo, el mismo amor. Ahora, para tener el mismo amor se necesita tener la misma confianza o apertura como aquel viejo amigo o amiga que tienes conociendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Para poder llegar a tener un amor de igualdad, usted necesita identificarse con ese hermano, conociéndolo, teniendo de alguna manera apego con esa persona. Y eso que no le digo que invite a su hermano a comer. Va a ver cómo lo va a conocer. Y en el otro culto decir, hermano, qué lindo que está. Porque ya lo conoce. ¿Verdad que es así? Mi amado hermano, dice la Biblia, versículo número 2, aún más dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ese sentir una misma cosa no se refiere a sentir cosas diversas en el sentido de que, qué sé yo, se me ocurre que vamos a hacer un paseo. No. Habla acerca de la fe o de la doctrina. Habla acerca del poder compartir la misma experiencia espiritual entre todos. Una misma cosa. Por ejemplo, todos reconocemos que es importante, por ejemplo, creer en los dones del Espíritu Santo. O usted dirá, hermano, aunque el pastor lo ha predicado, a mí me quedan mis dudas. A mí como que los dones se manifestaron hasta cuando vivieron los apóstoles. Muertos los apóstoles, se murieron los dones. Pregunto, ¿usted qué cree con respecto a los dones? ¿Cree una misma doctrina? ¿Tenemos una misma doctrina dentro de la iglesia? ¿Qué creemos en cuanto a la fe? ¿Cree realmente en la manifestación de los dones espirituales? ¿O piensa simplemente que era un simple ícono de grandes cosas milagrosas para la antigüedad? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué tipo de fe comparte dentro de la misma iglesia?
Sentir una misma cosa es hablar lo mismo, todos. No importa quién venga por esa puerta y la pase. Así le pregunte al que está sentado aquí adelante o le pregunte atrás al último hermano, va a encontrar la misma respuesta. Todos en una casa, si se le pregunta la dirección, ¿qué ubicación darán? ¿Acaso no es la misma? Porque todos comparten una misma localidad, ¿verdad? Si todos de pronto recibieron en esta mañana un mismo desayuno y se les pregunta ahora por la noche, ¿qué comieron? ¿Acaso cada integrante de la familia no responderá qué cosa? Lo mismo. Pero si entre nosotros no manejamos una misma forma de, en este caso, de poder asimilar la enseñanza, entonces tenemos un problema. Porque la Biblia o el Señor nos solicita que sintamos, como formamos parte de ese cuerpo, sintamos una misma cosa. ¿Cómo podrá usted caminar si le doliera solamente un dedo? Ojo, un dedo de todo su cuerpo. Un uñero en el dedo gordo. Y le pongo zapato apretado. ¿Cómo caminaría ese día entero? ¿Verdad que todo el cuerpo se descompone por un solo dedo? Todo el cuerpo. Si le dejo clavadita una astilla de madera en el dedo, bien fina, ¿acaso no le estorbaría? Mi querido hermano, usted debe de aprender, sí, a tener una misma, diríamos así, un mismo idioma en el sentido, sí, escritural. La Biblia adicionalmente nos dice en el versículo 3, nada, hablando de manera ya general, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice aquí, estimando a cada uno, hablando de la unidad, estimando a cada uno, dice aquí, a los demás como superiores, ¿a quién? A él mismo. Es la única forma, yo diría, de poder tener en alto, sí, aquel que se encuentra a mi lado. Y termina diciendo el verso número 4, que ahí, hasta ahí que estaba la lectura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de, dice aquí, los otros. Cuando retomamos pues, mi querido hermano, sí, en la carta de Corintios, que es el texto que estamos desarrollando, dice el verso número 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice ahí. Así también, ¿quién? Cristo. Ahora, si alguien me habla de la unidad en Cristo, es, mi amado hermano, la carta, sí, de los Efesios en el capítulo 4. Si algún libro en particular, sí, me hace en esencia la referencia a la unidad de lo que podríamos llegar a ser uno en Cristo, es la carta a los Efesios. Allá en el capítulo número 4, venga por favor conmigo, con esto concluimos. Carta a los Efesios. Capítulo número 4, ¿lo tiene? De hecho, ¿qué dicen en muchos prefacios ahí? La unidad del Espíritu. Amén. No que el Espíritu esté separado. El Espíritu es uno solo. Ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades en Corintios. Quienes separamos al Espíritu somos nosotros. Amén. No es la intención del Espíritu estar separado. Nosotros penosamente creamos la barrera o el obstáculo para poner, diríamos, para poner distanciamiento entre hermano y hermano y hacer diferencias. Cuando vamos pues en el versículo número 1, dice la Biblia del capítulo 4 de Efesios, yo pues preso, ¿sí?, o detenido en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lea el verso 2, por favor. Ahora, es importantísimo ir hilvanando lo que dice el texto. En el verso 1, ¿cómo se identifica Pablo
a la iglesia en general como alguien que está, ¿qué cosa? ¿Preso en quién? ¿Eso qué implica? ¿Qué implica estar preso? Que por más que quiera salir, no puede. Sí, bienvenidos mis amados hermanos. Ya por más que usted quiera salir de las manos de Cristo, ya no puede. Ya usted está sentenciado con Cristo. Es decir, ahora le toca aguantar muchas veces. Por eso es que seguidamente en el verso 2 dice soportándonos. Imagínese, Dios no quiera que alguien caiga preso y le toque un compañero de celda, pero de los más buscados, con una mala traza. Sí, mire que a veces usted ve por las calles a alguien que de pronto le causa una mala presencia, una mala perspectiva inicial. Y usted, uy, si lo ve que va por una esquina, usted se cruza a la otra, tratando de evitar. Pero si le toca por fuerza estar en la misma celda, ¿qué hace? ¿Qué hay si dentro de una iglesia, si va justamente alguien que cuando usted era joven, para aquellos que ya tienen un poquito más de edad, sí, cuando era joven siempre fue un obstáculo por doquier, y justo viene a Cristo, y justo viene y se congrega en su iglesia? De pronto era la persona que más apodo le ponía. Era la persona que a la salida lo estaba esperando para caerle a golpe. No sabía por qué, pero igual le tenía pica. Pero viene a Cristo y le dice, sí, ¿y qué? ¿Cristiano también? ¿Qué hace usted? Ay, me cambio de iglesia. O, ¿qué le recomienda? No, mejor congrégate en la iglesia del frente. Allá está más chévere, dice. ¿Qué hace, mi amado hermano? La Biblia nos demanda, ¿qué cosa? Primero, unidad. Y nos hace ver que en el Señor estamos presos por esa unidad. Y seguidamente en el verso 2 nos hace considerar de que aún dentro de la iglesia, Dios sabe, mi amado hermano, porque a veces no es tan fácil ni tan sencillo lidiar unos con otros. Pero el Señor nos demanda, ¿qué cosa? Unos con otros, a soportarnos. Ahora, lo ideal sería no soportarnos, sino saber convivir como iglesia. Porque es difícil andar con alguien, diríamos así, cargándolo, pero por fuerza. Mejor es cargarlo con gozo. Y para eso usted necesita orar al Señor para que quite de su corazón de pronto ese prejuicio que no le deja ver a su hermano con ojos de amor. ¿Cuántos a veces tenemos de este tropiezo dentro de las iglesias? Que inclusive cuando vienen hasta evangelizar, muchos dicen, no, con esa hermana no me ponga. ¿Y por qué? No me gusta. ¿Y por qué no le gusta? Vénzase, vaya con la hermana que aparentemente no le gusta caminar y camine con ese hermano. Debería de soportar, caminar y trabajar con ese hermano. Para que al término del año hasta usted le regale algo al final de año. Y diga, hermano, Dios lo bendiga, lo he llegado a amar. ¿Cómo así? Es que no lo amaba, pero ahora lo amo. Amén. Mire que no todos aman al pastor, por ejemplo. Hay unos que soportan al pastor. Que fastidia el pastor, el mensajito, me tiene hasta aquí. ¿A qué hora me salgo del grupo? Dice. Ahí con el WhatsApp. Que me puso, ya no queda de otra, ahí estoy. Mi amado hermano, aprenda a amar a su hermano en la fe. Y si alguna rivalidad tiene, doble rodilla y dígale, Señor, tú también a mí antes no me aguantabas y ahora me toleras y eres fiel, aun cuando yo soy infiel. ¿Verdad que así pasa con nosotros? Mi amado hermano, la Biblia me enseña, versículo número 2 en la parte final, soportándonos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros. ¿Pero en qué nos debemos de soportar? No en fuerza, en amor. Mira, a veces en casa una esposa soporta al marido. ¿Cuántos soportan al marido? Mira que el marido vino hoy día, lo está viendo el marido. Sí, es duro a veces, mi amado hermano. Dice la Biblia en el verso 3, solícitos en guardar, y hasta aquí no más voy a llegar por razones de tiempo, sí, solícitos en guardar, ¿qué cosa? Dentro de la iglesia, la unidad del Espíritu. ¿Y siempre en qué vínculo? En el vínculo de la... Ya apunta el texto. Somos un cuerpo en el Señor. No salude solamente a los que le caen bien, salude a todos. Oblíguese, despídase con todos. Sí, ámense entre todos, porque esta es la ley de Cristo. La unidad.
para que tú y yo seamos uno, así como también tú y yo somos uno. Mira, cuando Cristo ora en el Evangelio de Juan, quisiera por favor, allá en la última cena, es una de las oraciones más maravillosas que tiene la Biblia. En el Evangelio según San Juan, cuando Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos, hace una oración espectacular. Y es una oración que conlleva, sí, unidad, exclusivamente unidad entre los suyos. En el capítulo número 17. ¿Lo tiene? Desde el verso 20, toda la oración es maravillosa, pero me concentro al tema. Verso 20 en adelante dice, mas no ruego, ¿sí? Mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, o de los 120, ¿sí? Dice aquí, mas no ruego, perdón, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y eso somos nosotros. Verso número 21. Para que todos, es decir, ellos y nosotros, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso me interesa muchísimo, porque la unidad demuestra como distintivo especial que somos, sí, seguidores o discípulos de Jesús. Si usted no aprende a amar o no aprende a guardar el vínculo de la unidad en paz dentro de la congregación, ¿cómo poder decirle a los de afuera sí que nosotros somos transmisores del amor de Dios? Si a veces entre nosotros mismos nos comemos. Recuerde, mi querido hermano, que en Cristo, aun cuando manifestemos muchos dones, aun cuando seamos utensilios poderosos en las manos de Dios, si no guardamos la unidad, de nada nos servirá también. Jesús, para concluir, cuando retomamos, sí, en el capítulo de Corintios, porque avisoro no a Pablo solamente como el autor de la carta, sino al mismo Espíritu Santo siendo quien inspira a este hombre. Dice en el versículo número 13, porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué cosa? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mi amado, y de ahí en adelante Pablo va a comenzar a desarrollar qué implica, sí, poder ser, diríamos, degustadores de estos manjares espirituales. Hoy la lección, mi querido hermano, para usted y para mí, no solamente es sentirnos orgullosos de ser de alguna manera, sí, depósitos en los cuales Dios ha de manifestar sus misericordias, sus dones, sus talentos, sus virtudes, sino sobre todo, mi amado hermano, que todo esto es para el beneficio no propio, sino de toda una comunidad cristiana. Amén. Si usted logra mirar, mi querido hermano, dentro de su propia casa, usted logra visorar en ella y logra, diríamos, rescatar en ella la unidad, se le hará fácil hacerlo dentro de la iglesia. No espere, mi amado hermano, llevarse bien con todos en la iglesia y no llevarse con nadie en el hogar. Recuerda que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo ha de gobernar las cosas del Señor? Aprenda primeramente a tener unidad con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo y su vida, teniendo comunión con Él. Luego tener unidad entre su esposo, su esposa, sus hijos, los abuelos, en su casa. Y de ahí, mi amado hermano, fruto de esa labor, entonces también hágalo en la iglesia y será un verdadero discípulo de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo van así? Lo van a conquistar, lo van a lograr. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro. Recuerda que Jesús oró para que esto sucediera. Espero en Dios que usted forme parte, sí, de esa oración contestada.
Oremos. Amantísimo Dios, yo te agradezco por lo que tú nos brindas en el estudio de cada versículo de tu palabra. Hoy hemos podido no solamente ahondar un poco más en la Escritura, sino también, oh Dios, en lo que ella desea y anhela para nosotros.